Hola, ¿qué tal? De este lado te saluda Nidia Jerónimo y me da mucho gusto darte la bienvenida a este curso titulado Entre gritos y silencios, una aproximación a la adolescencia desde las neurociencias. Además, también te vas a poder llevar herramientas prácticas que nos permiten abrir un puente de comunicación más efectivo, más amoroso con nuestros hijos adolescentes. Espero te sea de tu agrado y de mucha utilidad para aplicarlo en tu vida, con los tuyos, en tu entorno familiar. Enseguida te presento la información. Bienvenidos a mi curso taller Entre gritos y silencios. Una aproximación a la adolescencia dirigido a mamás que quieren construir puentes de comunicación amorosas y efectivas en lugar de muros con sus hijos adolescentes. Los objetivos del taller son comprender los cambios emocionales de madres e hijos en esta etapa, adquirir herramientas para mejorar la comunicación y el vínculo. Vamos a tener presente en todo el taller que no se trata de controlar a lo adolescente, sino de aprender a navegar el caos con conciencia y empatía. Bueno, para los que no me conocen, ¿quién es Nidia Jerónimo? Soy antropóloga, consejera en menopausia saludable y bienestar integral, maestra de inglés desde hace más de 20 años y madre de familia. He sido una apasionada por la preservación de la salud y encantada de ayudar a mujeres de 40 años y más que están buscando herramientas prácticas para vivir una menopausia con bienestar y transformar su entorno sin rendirse. Atiendo en consultas individuales, imparto cursos y talleres presenciales o en línea con el objetivo de ayudar a las personas a vivir más saludables y a alcanzar su bienestar físico y emocional. Estos son algunos ejemplos de las charlas entrevistas que he hecho a expertas en las redes sociales y también pues de manera presencial. Puse esta fotografía porque realmente vamos a ir descubriendo, vamos a ir aterrizando todas las dudas que tenemos, todas las inquietudes que tenemos en relación a qué es lo que está pasando en tu hogar con tu hijo o con tu hija adolescente que hace que estos volcanes hagan erupción. Vamos a encontrar muchas de las causas, comprender el origen del conflicto y con eso, bueno, brindar herramientas alternativas de solución que pueden mejorar significativamente la relación en el hogar. Así que, por un lado, tenemos a la mamá, ¿sí?, que muy probablemente está en sus 40 años o más, y tenemos por el otro lado, en el otro volcán, al hijo entrando o en plena etapa de la adolescencia. Bueno, hay una persona muy reconocida a nivel mundial que se llama la doctora Christiane Nordrup. Ella ha trabajado, además de ser ginecóloga, bueno, investigadora, ha trabajado mucho la etapa de la mujer y entonces nos propone 6 etapas en el desarrollo biológico de la mujer. La primera etapa es que va desde los 0 del bebé recién nacido hasta los 6 años y esa etapa se llama primera infancia. La segunda va de los 6 años a los 12 y esa etapa se llama segunda infancia. En esta tercera etapa, bueno, es donde ya comenzamos a ver el cambio físico en nuestros hijos y que va de los 12 años a los 19 años. Y la doctora Christiane dice que son 7 años aproximadamente que demora la etapa de la adolescencia, de los 12 a los 19 años. Después viene la etapa número 4, que es la juventud, y bueno, aproximadamente estamos hablando que después de los 19 hasta los 30 años es cuando, estamos jóvenes, estamos en plena etapa de la juventud. En la etapa 5, que es de los 30 años hasta los 65 años, estamos viviendo nuestra vida adulta. Y en la etapa 6 va desde los 65 años en adelante. Y ahí esa etapa es conocida como la vejez, la etapa de la mayor experiencia. Quiero que hagamos aquí un enfoque bastante preciso. ¿Por qué? Porque quiero que nos enfoquemos
Como de la segunda infancia a la adolescencia estamos hablando de 7 años. No son 2, no es 1, son 7 años, de los 12 a los 19, en el que todo joven, todo niño, todo niña, inevitablemente va a pasar. Y ahorita vamos a ir viendo cómo esta etapa verdaderamente transforma al adolescente. Pero antes de llegar ahí, antes de entrar al tema de la adolescencia, antes de empezar a querer conocer lo que sucede en el adolescente, te invito, y por eso quise hacer este curso taller, porque primero debemos nosotras como mujeres conocernos, debemos de entender qué está pasando en nuestro cuerpo, en nuestra vida, a nivel emocional, a nivel físico. Entonces, ¿qué sucede en la mujer a partir de sus 40? Quiero que veas aquí cómo en este pequeño cuadro hay una palabra que dice climaterio. Bueno, pues el climaterio abarca aproximadamente de los 40 años hasta más allá de los 60, 65 años. Comprende 3 etapas principales en la vida de la mujer. La primera es perimenopausia. Esta es cuando el tiempo, el cuerpo empieza a cambiar, la menstruación a ser un poco irregular, comenzamos a tener algunos síntomas, pero no identificamos realmente que nuestro cuerpo va a dejar de producir óvulos, va a dejar de realmente menstruar. Estamos en plena etapa de transición. Nuestro cuerpo va a dejar de ser productivo o reproductivo. Y entonces es, digamos, un rango. Algunas mujeres comienzan desde los 35 años, otras en promedio comienza a sentir los primeros síntomas a partir de los 40 y bueno, de 40 a 50 las mujeres todavía podemos menstruar, podemos ser activas sexualmente, tener una vida laboral también, en fin, o sea, todavía creo que podemos rendir en muchos ámbitos de nuestra vida. Después viene la menopausia. Es el momento que marca el final de los ciclos menstruales, ¿sí? Es decir, cuando dejas de menstruar y la menstruación no vuelve a aparecer. Se cuenta, o los ginecólogos comienzan a decir que tú ya estás en menopausia cuando tienes exactamente 12 meses sin menstruar, 12 meses seguidos sin menstruar. Y ahí es cuando ya te despides, como dicen, de la menstruación. Ya tu vida, tu cuerpo, tus emociones comienzan a cambiar drásticamente. Vamos a ir viendo más adelante cuáles son los síntomas, cómo empiezas a ver y a identificar muchos de ellos en ti, en tu vida, o a lo mejor hasta en tus amigas cuando se platican de esto, ¿no? Y la tercera etapa se llama posmenopausia. Esta etapa, ¿sí?, es posterior a la menopausia, es decir, cuando tú ya tienes 12 meses seguidos sin menstruar, automáticamente entras a la posmenopausia. En algunos casos se pueden presentar síntomas. Quiere decir que los niveles hormonales son muy bajos y es cuando empiezan algunas mujeres a perder masa muscular, a empezar a tener problemas de osteoporosis y bueno, muchos detalles ya relacionados con enfermedades, ¿sí?, inclusive crónicos degenerativas. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más comunes durante el climaterio? Bueno, depresión, ansiedad, insomnio, aumento de peso, irritabilidad, sudores, fatiga, dificultad para concentrarse, lagunas mentales, problemas digestivos, osteoporosis, piel seca, caída del cabello, dolor durante el coito, sequedad vaginal, menstruaciones irregulares, dolor de cabeza, sofocos, palpitaciones, mareos, vértigos. Quiere decir que no todas las mujeres van a tener todos estos síntomas. Por supuesto que no. Pero muchas de nosotras sí tenemos por lo menos 3, por lo menos 4 síntomas de toda esta lista que acá acabo de presentar. Y muchas veces no sabemos si esos síntomas son precisamente porque estamos en esta etapa del climaterio y los síntomas son propios de nuestro estilo de vida, de nuestra alimentación, a lo mejor de nuestro sedentarismo, en fin. No sabemos realmente por qué nos estamos empezando a sentir
mal. Y entonces comenzamos a espantarnos porque creemos que empezamos a sentirnos enfermas y entonces empezamos a recurrir a los médicos para, pues, aliviar o, digamos, mitigar los síntomas. Y empezamos a tomar, ¿no? Tratamientos que para la anemia, que para el dolor de cabeza, que para el insomnio, que para la depresión, que para... Entonces, ahí es donde se diversifica muchísimo cómo atendemos nuestra salud y cómo vamos a ir viviendo los siguientes años de nuestra vida. Ese es el punto importante en el que no debemos de dejar pasar o debemos de recordar que nosotras en esta etapa estamos viviendo todo este caos, viviendo toda esta lucha interna. Nos predispone a, digamos, a tener conflictos, a ser más sensibles, a estar más susceptibles a la dramatización, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, vámonos al otro volcán. ¿Qué está pasando con tu hijo adolescente? Bueno, en este caso tenemos a un neurocientífico y que ha hecho un trabajo increíble, el doctor David Bueno. Él dice que la adolescencia es una etapa clave en el desarrollo biológico de todo ser humano, donde el cerebro se adapta para pasar de la infancia a la adultez y en el que se consolidan habilidades fundamentales para la vida. ¿Por qué se comporta de esa forma el cerebro del adolescente? Aquí hay algo bien importante. Como mamás debemos de tener presente siempre, mientras nuestros hijos están en esta etapa, que su cerebro se está transformando. Digamos que, pues, aprendiendo nuevas cosas, está teniendo nuevas conexiones neuronales. ¿Qué quiere decir? Que en esta etapa de la adolescencia, pues, habrá cambios hormonales, cambios físicos, ¿sí? Sabemos que hay muchos cambios con respecto a la maduración de los órganos sexuales, la voz, el vello púbico, el vello en el rostro en el caso de los jóvenes, o bueno, en el caso de los, ¿cómo le puedo decir? En los jóvenes varones, y en el caso de las mujeres, bueno, pues que se ensanchan las caderas, que crecen los senos, que también empieza a haber presencia de vello en las axilas, en el pubis, cosas así, ¿no? Y tenemos cambios neurológicos. Y aquí es donde está la base más importante que puede ser tanto del conflicto como de la solución, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Vamos a ir viendo poco a poco. El doctor David Bueno propone que en el cerebro pues tenemos muchas cosas, muchos elementos, muchas glándulas, en fin, muchas zonas de nuestro cerebro que son importantes. Pero para efectos de la comprensión de lo que está pasando en el cerebro del adolescente, el doctor menciona este triangulito, ¿no? Pone 3 personas o 3 personajes o 3 elementos como protagonistas en el desarrollo del cerebro del adolescente. El primero es la amígdala, ¿sí? Esta es la principal estructura que propone, o más bien es la principal estructura que pone en alerta al cuerpo ante una agresión, huida o bloqueo. Todos tenemos esa amígdala, pero en el caso de la adolescencia está hiperreactiva, o sea, reacciona en cualquier momento. Y entonces es la encargada de procesar emociones, como el miedo, como la ira, como la ansiedad. También guarda memorias emocionales y maneja la impulsividad. Nótese que todo esto es una reacción muy instintiva, ¿sí?
Es una reacción instintiva, no racionalizada. Ahora, el otro elemento importantísimo en esta comprensión del cerebro de nuestros adolescentes es la corteza prefrontal. Esta está en construcción. ¿Qué hace la corteza prefrontal? En los adultos regula y controla las emociones. Es la que, digamos, nos enseña a tener ese estímulo recompensa. Es donde se da el razonamiento, donde ponemos atención o desarrollamos más la atención. Es donde se desarrolla el lenguaje, donde se desarrolla la inteligencia y donde también, nos da la oportunidad de ser funcionales emocionalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa zona del cerebro del adolescente no está lista para actuar como nosotros quisiéramos, hablando en términos de toma de decisiones, de ser reflexivos, de prevenir accidentes como un adulto lo pudiera hacer. La corteza prefrontal es lo último que llega, digamos, a madurar en el individuo en general. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí el adolescente, sí, está aprendiendo. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo esta relación amígdala, corteza prefrontal, inmadura, de la búsqueda de recompensas en el cerebro, condiciona mucho para que el adolescente reaccione como reacciona y reaccione como nosotros sabemos que reaccionan, ¿no? A ver, entonces, poco a poquito, vamos a ir viendo. Recuerden muy bien estos 3 personajes en el cerebro del adolescente. Son los que, digamos, el doctor David Bueno propone para entender la conducta del adolescente. Un punto bien importante, la distancia emocional es parte del proceso. Quiere decir que cuando nosotros vemos a nuestros hijos adolescentes como callados, aislados, encerrados, es parte del proceso por el cual el cerebro del adolescente está pasando y requiere de, digamos, de su propia cueva, de su propio espacio. Nada es personal. No es porque no te quiera, no es porque no quiera estar en la familia, no es porque esté deprimido. Son momentos en los que, físicamente, biológicamente, emocionalmente, el adolescente pide estar solo, separado. Razones principales del comportamiento en un adolescente. Hay que entender que esta personita está en una etapa intermedia. Está dejando de ser niño y está empezando a querer ser adulto. En esta etapa hay mucha curiosidad en todos los sentidos. Y los amigos, las amistades o el entorno promueven muchísimo esta curiosidad. Y muchas veces aquí es donde los jóvenes, por ser curiosos, prueban drogas. Por ser curiosos, llegan a tener muchos acercamientos con pornografías, llegan a tener también acercamientos con el contacto sexual, a veces con amigos del mismo sexo, o inclusive, llegan a tener experiencias con el alcohol. En fin, también en esta etapa los adolescentes cuestionan aspectos culturales. O sea, están cuestionando todo. Están en búsqueda de su identidad. Aprenden a incorporarse en su sociedad. Se mueven por impulsividad. Ya vimos que la parte más reactiva que funciona en el adolescente es la amígdala. Y entonces con la amígdala no se piensa, se reacciona nada más. Los adolescentes en esta etapa rompen límites porque es parte de la búsqueda y de la construcción de su autonomía. Si ellos no rompen límites, ellos no saben evidentemente hasta dónde pueden llegar o hasta dónde pueden ser capaces de lograr cosas. Y en esa búsqueda y en esa prueba de ensayo y error, ellos van construyendo su seguridad, su personalidad y su autonomía. Responden a estímulos o amenazas, eso es seguro y en cualquier momento. Exploran su entorno para adaptarse. Todo esto es parte de lo que hacen los adolescentes. En otras palabras, el adolescente está aprendiendo a ser adulto a través del ensayo y error. Entonces, comenzamos a identificar cuáles son las posibles causas del conflicto. Por un lado, tenemos a mamá
en pleno climaterio. Está cansada, angustiada, frustrada, adolorida, agotada, temerosa, iracunda, desconfiada, estresada. Y por otro lado, tenemos a un hijo inevitablemente en una etapa de transformación que es impulsivo, irracional, deprimido a veces, eufórico en otras, callado, aislado, inseguro, curioso, desafiante e indiferente, entre muchas otras tal vez actitudes que pueden tener. Todo esto que estamos viendo aquí, lo, digamos, multiplica el estrés. Quiere decir, mamá con todas esas sensaciones que tiene, todos esos estados de ánimo o emociones que ella tiene y no tiene un camino para poder canalizar el estrés, lo va acumulando, entonces es una olla de presión la mamá. Y el hijo está, digamos, inevitablemente pasando por esa etapa de transformación en el que él mismo a veces desconoce qué es lo que está pasando. Y si a eso le agrega un entorno familiar estresante, una mamá que quiere saber todo o una mamá que le quiere seguir poniendo reglas y límites y manipulaciones o chantajes como normalmente lo hacía cuando el adolescente era un niño de 2, 3, 5 años. Todos esos elementos del entorno estresan al adolescente también. Entonces, ¿a dónde creen que vamos a ir si mamá está estresada y el hijo está estresado y mamá está pasando por una etapa en la que también está apenas aprendiendo a conocerse? Apenas tiene tiempo de saber cómo está ella y el adolescente está viviendo una etapa que a veces no sabe qué tanto le puede mover emocionalmente. Claro, explota. Conflictos, gritos, peleas, palabras altisonantes, días en silencio, días que se dejan de hablar. Inclusive, hoy en día sabemos que hay muchos adolescentes de 11, 12, 13 años que deciden irse de su casa porque se pelearon con mamá o se pelearon con su papá o hasta con el hermano mayor. Entonces, deciden irse de su casa, ya sea que se van con el novio o la novia o se van a la casa de algún amigo o amiga y la mamá no sabe dónde está el hijo, no sabe dónde está la hija. Y se angustia y empieza pues obviamente a llamar a todas estas agencias de localización, de gente perdida o extraviada, qué sé yo. Y a los 3, 4 días el adolescente regresa, ¿no? Hemos visto muchos casos así. Entonces hay que entender que en la medida en la que desconocemos como mamás todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos cargando, todo lo que inevitablemente nuestro cuerpo también físico comienza a sentir y desconocemos por lo que el hijo está pasando a nivel neuronal o neurológico, a nivel emocional, si lo desconocemos, por supuesto que lo único que nos queda es la pelea, el conflicto, el querer imponer tu opinión, tu punto de vista y el hijo defender su libertad y en fin, o sea, ya conocemos el conflicto, ¿de acuerdo? Entonces, mamá, ¿por qué gritas? Porque aquí lo que tú quieres es obvio, la base está el amor, la base está en tu esencia. Tú no quieres que a tu hijo le pase algo malo. Entonces, en tu esencia, tú sabes que quieres corregirlo, porque a lo mejor desde tu experiencia eso que está haciendo tu hijo, a ti te fue mal, y sabes que le puede ir mal. Entonces, desde tu experiencia, quieres hacerlo entender que lo que está viviendo o lo que va a hacer es peligroso para él. Pero hay que tomar en cuenta que lo que tú quieres transmitirle a tu hijo con palabras es lo que tú viviste, lo que fue tu experiencia. Eso también tiene que ver con pues, tu historia de vida, ¿no? O sea, cómo fuiste tratada de niña, cómo te educó tu mamá, ¿sí? Cómo te educó tu papá, cómo pues ellos
¿no? Nuestros padres, en la medida de sus posibilidades, ellos impusieron su educación y eso es parte de tu historia. Eso es parte de creencias así intrínsecas, sembradas, a veces hasta inconscientes, de que forman parte de ti. Entonces tú ves a tu hijo que va a hacer algo o que se está comportando de cierta forma o que tiene amistades que no te agradan o que va mal en la escuela o que todos esos detalles, o que no se quiere bañar, no quiere arreglar su cuarto, o que de plano, vaya, no quiere ni salir contigo. Todo eso te enfrenta y te confronta con lo que tú viviste cuando eras niña, cuando tú misma viviste tu propia adolescencia con tus papás. O sea, tu historia también, digamos, detona que te sientes impotente de poderle transmitir a tu hijo lo que tú viviste y que le quieres evitar a él el que sufra, el que se equivoque. Otro punto importante también. Aquí, ¿por qué gritas? Bueno, pues porque todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido eventos traumáticos, hemos tenido traumas, hemos tenido, digamos, esos momentos en los que, bueno, pueden ser tan fuertes como un abuso sexual, tan fuertes como el haber visto, no sé, la muerte trágica de algún familiar cercano. Hemos visto o vivido situaciones emocionales muy fuertes que nos marcan de alguna manera nuestra forma de ser, nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de ver la vida. Entonces, desde tus traumas, desde tu dolor, tú no quieres que tu hijo viva lo mismo, tú no quieres que tu hijo sufra y quieres hacerle entender que lo que le quieres decir, lo que le quieres advertir, lo que a ti te dolió, quieres evitarle que a él le suceda también. Entonces, a través de esas cosas que tú sientes, y obviamente la impotencia de que te das cuenta de que a tu hijo le vale, o sea, tiene tiene los oídos cerrados en esa información que tú le estás dando. Esa entre frustración, entre impotencia, todo eso detona, te altera y gritas. Evidentemente gritas, porque uno cree que con los gritos, pues el hijo, como cuando era chiquito, pues el hijo iba a entender o el hijo va a reaccionar. Pero bueno, no es así. El adolescente ya vimos que está en una etapa de transformación. Otra cosa también que nos altera es esos anhelos que uno tiene, esos sueños, esas expectativas, digamos, buenos deseos que queremos para nuestros hijos. El anhelo de, yo quiero que mi hijo sea feliz, o yo quiero que mi hijo, pues, triunfe en la vida, o profesionalmente, le vaya mucho mejor que a mí, que pueda hasta tener a una pareja que lo ame, que lo comprenda, que lo quiera, que lo cuide, o la también, o que la quiera, que la cuide, en fin. Todos esos anhelos que nosotras tenemos como mamás, ¿sí? Queremos hacerle ver a nuestros hijos, pues que le deseamos lo mejor y que por eso les decimos de alguna forma por dónde caminar, por dónde evitar caerse, por dónde, digamos, seguir, ¿no? Los pasos, digamos, más seguros para su bienestar. Cuando nos damos cuenta que a pesar de las buenas intenciones, el hijo hace lo que quiere y sobre todo hace lo contrario a lo que le dices, evidentemente vas a explotar, vas a gritar. Y hablando de ese punto, bueno, pues las expectativas que uno tiene, ¿no? Para la vida de nuestros hijos. Cuando vemos que no está, pero ni tantito cerca de lo que nosotros queremos que ellos hagan en su vida,
pues nos exprime, nos frustra, nos da impotencia y nos da rabia también, ¿no? Todo esto que nos genera conflicto interno como mamás, y también a esto le sumas la cuestión emocional inestable por la que estamos viviendo o pasando, generamos la única reacción que tenemos como práctica o fácil o automática como mamá. Gritamos. ¿Para qué? Para hacer reaccionar a nuestros hijos. Sin embargo, justo en este momento de la adolescencia de nuestros hijos, pues ellos no nos van a hacer caso. O van a decir, sí, mamá, está bien, para evitar problemas. Pero están en plena etapa de descubrimiento, de realmente, ¿no? De desafiar a, ¿será cierto lo que me está diciendo mi mamá? ¿No? O sea, ¿y qué tal y si no es así? Y mejor si lo hago de otra forma. Están en el momento en el que te pueden creer un 50% de lo que les dices. Lo otro lo van a descubrir por su cuenta. Nosotras valoramos su comportamiento desde nuestras creencias. Es decir, como que no les damos mucho beneficio a la duda. Es la verdad. Cuando estamos en conflicto, eso es lo que sucede. Queremos que nuestros hijos, pues, digamos, nos obedezcan, nos escuchen, crean en lo que estamos diciéndoles, todo por su bien. Pero vaya, ya estamos descubriendo que esto no es así, o no es así de fácil. Muy bien, hasta acá vamos a ver las herramientas prácticas. No se trata de controlar a un adolescente, sino de aprender a navegar el caos con conciencia y empatía. Vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos en la primera parte. Mamá también está teniendo cambios físicos, emocionales. Mamá carga con sus emociones y con las de todo su entorno. Si hay otros hijos, si tiene padres enfermos, si el marido también se quedó sin trabajo, su trabajo, o sea, el trabajo de la mamá, o su ambiente laboral, qué sé yo, todo el entorno de la mamá lo carga la mamá y obviamente todas las emociones que eso implica. Mamá está muy estresada y requiere ayuda y a veces no sabe que requiere ayuda porque no tiene ni tiempo de pensar en ella. Por otro lado, el adolescente está en plena etapa de transformación física, neurológica, emocional. El adolescente por naturaleza es desafiante y el entorno familiar también estresa al adolescente. Expectativas de mamá versus realidad del adolescente genera un conflicto y a veces interminable y muy desgastante. Vamos a ver unos ejemplos. El conflicto es: la madre llega cansada del trabajo, atraviesa una tarde de bochornos y un bajón de energía, le duele el cuerpo, qué sé yo, quiere llegar a casa a descansar. Le pide a su hijo de 15 años que lave los trastos. Él responde con desgano y de forma grosera. Y si a eso le agregamos que seguramente está echadote en la sala viendo su celular, ¿verdad? Y le dice así entre dientes, sí, ahorita lo hago, ya, déjame en paz. ¿Sí? ¿Qué le contesta la mamá? No me hables así. Yo no soy tu empleada. ¿Cómo se siente la mamá entonces? ¿Cómo se siente el hijo en este ejemplo? En este, digamos, en este escenario. La mamá se siente ignorada y desvalorizada, pero probablemente no tiene las palabras para expresar con amor eso que siente, porque obviamente su cansancio es más grande que la capacidad de poder en ese momento expresar palabras amorosas. En el caso del hijo, ¿cómo se siente el hijo? Pues el hijo se siente que lo quieren controlar y evidentemente se siente amenazado. No es que ese escenario sea el verdadero, es lo que cada uno, la mamá por su lado, procesa de ese conflicto o de esa situación, ¿sí? Es como la mamá interpreta los hechos, por decirlo así, los procesa y obviamente luego siente, ¿no? Y el hijo, pues, se siente amenazado, se siente que le quitan la libertad de poder estar acostado o acostada en las salas sin hacer nada y viendo su celular. Entonces, ambas partes interpretando la situación de manera muy distinta. Vamos a comprender aquí el conflicto,
porque el conflicto está y siempre vamos a tener conflictos en el hogar, siempre. Lo que la madre en este momento tiene, pues es una etapa en la que necesita reconocimiento y un espacio para ella misma. El hijo, por otra parte, está buscando su autonomía, pero no sabe comunicarla con respeto. Ambos están con el sistema nervioso alterado por factores hormonales y emocionales. Entonces, ¿cuál puede ser una solución efectiva? Cambiar la forma de pedir y establecer acuerdos claros en momentos de calma. Reconocer lo que el adolescente sí hace, aunque no lo haga perfecto. Trabajar en el autocuidado de la madre para que no llegue al punto que quiebre antes de expresarse. Más adelante vamos a ver ciertos elementos que nosotras como mujeres debemos de comenzar a tomar en cuenta, comenzar a trabajar para nosotras mismas, porque eso nos va a ayudar muchísimo a bajar estas intensidades en el conflicto o inclusive evitarlo. Vamos con otro ejemplo. El conflicto es: la hija adolescente está hipersensible, llora con facilidad, cambia de humor constantemente, la madre también se encuentra emocionalmente cambiante por la menopausia, con irritabilidad y baja tolerancia. Entonces la mamá intenta hablarle a la hija, pero le dice: ¿qué te pasa ahora? Y la hija entiende esa pregunta no como una apertura al diálogo, sino como una pregunta con juicio, como una pregunta que tiene atrás de esa pregunta, como diciendo: ahí vas otra vez a hacer lo mismo. O ahí estás ya agrandando, dramatizando cualquier cosita. La forma en cómo uno pregunta, el tono que uno le dé a esa pregunta, la hija lo va a interpretar o malinterpretar. Entonces la hija, ¿qué hace en este ejemplo? Pues nada, déjame en paz. Y la mamá, ¿qué dice? Ay, ya no te entiendo. Todo te molesta. ¿Cómo se siente mamá? Mamá se siente culpable. A lo mejor originalmente su pregunta era con el propósito de abrir un diálogo, pero no se dio cuenta el tono con que hizo esa pregunta. Entonces le queda la culpa. ¿Cómo se siente la hija? Presionada. Porque la hija está pasando por un momento en el que no sabe ni por qué está llorando. ¿Sí? Su mamá le dice que ella verbalice, que ella racionalice, que ella pues hasta justifique la razón de su llanto. Entonces se siente presionada. ¿Y qué es lo que les funciona a los adolescentes? Pues la reacción impulsiva, la reacción poco racional o nada racional, desafiante. ¿Cuál es la comprensión aquí del conflicto entonces? Ambas están atravesando cambios hormonales profundos. La madre, sin saberlo, repite patrones de desconexión que vivió con su propia madre. Es muy probable que la forma en cómo nosotras les hablamos a nuestras hijas o hijos es el mismo tono como tu mamá o tu papá te hablaron a ti cuando estabas en esa etapa. Y por otro lado, bueno, la hija está construyéndose también como mujer y necesita validación emocional, no presión. Entonces, una solución efectiva es practicar la escucha empática sin intentar corregir de inmediato. Validar emociones en lugar de minimizar. Incluir actividades conjuntas, no conflictivas, como caminar, pintar, cocinar, juntas, sin presión. Este es un último ejemplo, y aquí es un caso que cada vez se da con más frecuencia. El conflicto es: una tarde, la madre entra sin avisar a la habitación de su hijo de 14 años y lo encuentra viendo pornografía en su celular. Ella, que está atravesando por la menopausia con alta carga emocional y sensibilidad, ¡pum!, explota. ¿Cómo reacciona la mamá? Lo primero que puede decir es: ¡eso es asqueroso! ¿Cómo puedes ver esas cosas? ¿Qué clase de hijo estoy criando? Y el chico puede responder con evasión, con burla, con silencio. ¿Qué dice la mamá?
¿qué estás viendo? Pero en un tono de angustia, de enojo, hasta de ira. ¿Cómo se siente la mamá ante un escenario como ese? ¿Cómo se siente el hijo? El hijo se siente expuesto, avergonzado, atacado, y la mamá se siente defraudada. Cada uno va a reaccionar de acuerdo a lo que en ese momento estén sintiendo de esa misma situación. Entonces, la comprensión del conflicto. Podemos entender que la mamá puede vivir un choque emocional, evidentemente, o sea, tú ves a tu hijo que está viendo pornografía y a ti de chiquita te regañaron o te dijeron inclusive que el sexo era asqueroso, que la mujer es un objeto. La madre puede vivir un choque emocional y ahí se activan ideas sobre el sexo, la moral, el miedo a perder a su hijo e incluso dolor por su propia sexualidad silenciada o transformada por la menopausia. El hijo o hija probablemente accedió por curiosidad natural, por presión social, con los amigos o falta de educación sexual. El problema no es solo el hecho, sino el modo en que se enfrenta. Entonces, cada uno con este tema que es bastante delicado, como mamás, en ese momento, si nos detenemos a identificar qué es lo que está pasando en nosotras emocionalmente cuando vemos a nuestro hijo en una situación como esta, vamos a descubrir que muchas veces no tuvimos nosotros un buen canal de comunicación para aclarar las dudas respecto al sexo, para aclarar las dudas respecto a lo que es pornografía, a lo que es permitido, a lo que no es permitido, a lo que, por qué para nosotros puede ser asqueroso y para otras personas no. Ahí empezamos a descubrir que tenemos muchos tabús relacionados o en torno a la pornografía, en torno a nuestra sexualidad, en torno a hasta nuestros miedos, ¿no? Respecto al sexo. Entonces, la solución efectiva, ¿sí?, puede ser que la madre, en ese momento, a pesar de su shock, debe elegir una respuesta consciente en vez de una reacción impulsiva. Es decir, en vez de querer llegar y casi le quieres pegar a tu hijo, le quieres recoger y romper su celular y decirle que eso no está bien, que, en fin, que va a ser un enfermo sexual, o que, no sé, tantas cosas que se nos puede ocurrir a nosotros en ese momento de ira, que puede herir a nuestro hijo, ¿no? Debemos de elegir y respirar profundo y decir, mira, lo que veo o lo que estoy viendo en este momento no me lo esperaba, no tengo palabras para decirte que lo que estás haciendo no está bien, prefiero salirme a caminar y regresar más tranquila y hablamos del tema. Parece increíble, ¿verdad? Parece increíble poder decir eso y créanme que sí es posible, pero este tipo de reacciones, digamos, más conscientes, más inteligentes, requieren de práctica, requieren de autoconocimiento también, ¿sí? Requieren de inclusive mucho amor propio para poder tener las palabras adecuadas y poder controlar la emoción, porque evidentemente, o sea, vas a sentir la emoción, vas a sentir que estás, o sea, que te espantas, que te enojas, vas a sentir hasta asco, qué sé yo, no sé, tantas emociones que están en nuestro cuerpo, que se detonan en nuestro cuerpo. Y eso está bien, no lo vamos a evitar, porque somos humanos y eso sentimos. Sin embargo, lo que sí podemos es controlar y elegir, a ver, ¿qué gano con, ¿no?, romperle el celular a mi hijo y darle una paliza? ¿Qué gano? O sea, y esa parte es donde tenemos que detenernos a pensar y tenemos que alejarnos tal vez en ese momento para darnos el tiempo de poder aclarar nuestros pensamientos, bajarle a la emoción y dejar que nuestra corteza prefrontal vuelva como a ayudarnos a reflexionar y a tomar mejores decisiones. Al final lo que queremos, y yo creo que lo que siempre vamos a buscar es el bienestar
en nuestros hijos. Otra solución efectiva sobre este tema es hablar al día siguiente con el foco en el vínculo y la confianza, no en la culpa o el castigo. Es decir, poder tener frases de inicio de conversación, algo así como, hijo, mira, quiero tomar este tema, pero no pretendo regañarte, simplemente quiero que sepas lo que pienso respecto a esto. Esa sería como una frase, ¿no?, que pudieras ocupar para hablar del tema en este caso de la pornografía, pero pueden ser cualquier otro tema, ¿no?, que tú quieras hablar con él. Pero siempre aclararle que no quieres regañarlo, aclararle que no buscas hacerlo cambiar de parecer, simplemente que quieres en libertad también exponer tu punto de vista respecto al tema. Y bueno, también puedes aprovechar la oportunidad para educar, no humillar, ¿sí?, para hacerle ver tu forma de pensar, para hacerle ver tu opinión respecto, en este caso, a la pornografía. Entonces, esto nos lleva a comenzar a hablar desde el corazón. Y con esto yo te invito a ti como mamá, ¿sí?, a que te detengas un ratito y pienses, ¿conoces tus emociones? ¿Conoces qué te molesta, qué te deprime, qué te angustia? Aquí es donde comenzamos nuestro camino al autodescubrimiento. Y esto no se da gratis, esto no se da de la noche a la mañana. Esto requiere de verdad, primero yo creo, voluntad de querer descubrirnos y después tener esa autodisciplina, tener esa motivación, también tener el valor de comenzar a descubrir cosas en ti que a lo mejor te van a generar más dolor, te van a generar, te van a mover esos traumas, o no sé, te van a ayudar a descubrirte para ser una mejor persona. Pero no siempre es un camino fácil, no siempre es un camino disfrutable. Pero ese proceso es mejor, porque no solo vas a llegar a tener paz tú, sino con esa paz, con esa armonía, tú vas a mejorar tu entorno. Tus hijos van a ver cómo ya no estás tan estresada o cómo manejas mejor tus emociones. Entonces ellos también van a aprender de tu ejemplo. Van a poder darse cuenta que ya puedes, en lugar de gritar, verbalizar más, de aclarar tus ideas, de exponer tu punto de vista, de respetar también su individualidad, aunque no estés de acuerdo. Pero van a ver a una mamá mucho más tranquila, mucho más serena, equilibrada, amorosa. Entonces, quiero invitarte, ¿sí?, a que tengas presente que en la medida en la que tú te comprendas, tú conozcas qué te duele, qué te da miedo, qué te angustia, qué te deprime, ¿sí?, qué te molesta. En la medida en la que tú comprendas eso, vas a aliviarte y vas a reducir mucho el estrés en tu vida, ¿sí? Ahora, ¿cómo comenzar? Porque eso es importante. Dices, bueno, ok, Nidia, sí, ya me dijiste, ya tengo que autodescubrirme. ¿Cómo? Hay muchas formas, de verdad. Entre ellas, principalmente, es la terapia. Acude a terapia. La que mejor a ti te quede bien, ¿sí? Descúbrela, date la oportunidad de ir con un terapeuta. Si no te gusta cómo te lleva, digamos, el diálogo, cómo te lleva a ti las sesiones, estás en la libertad de decir, bueno, no me gustó esa, voy a buscar otro tipo de terapia, ¿sí? Y con eso puedes llegar a encontrar algo que a ti te guste y sobre todo, bueno, que tú misma sientas que vas mejorando. La meditación. Hay muchos videos en podcast, en YouTube, en Spotify. Inclusive hay aplicaciones ya que puede uno descargar en el teléfono dedicadas a meditar. Entonces, practícala,
Comienza con cosas muy sencillas que a ti te acomoden y eso te va a ir abriendo las puertas para autodescubrirte. La oración. No sé con qué frecuencia tú practiques la oración y con qué frecuencia tu hijo vea que tú oras también. Si no lo haces, yo te invito a que comiences a hacerlo y vas a ver, vas a ir descubriendo. Eso da mucha paz. Eso da, y sobre todo en las noches antes de dormir, pareciera que te quitas una bolsa o todo el saco que trajes en el día de problemas y lo depositas en la oración y duermes más tranquila. Y bueno, busca libros de autoayuda, ¿sí? Libros que te permitan también reflexionar, cuestionarte, descubrir. Por otro lado, hay que alimentar, hay que nutrir a nuestro cuerpo físico. ¿Sí? No solo la cuestión mental, por supuesto, es importantísima, pero el cuerpo físico requiere de oxigenación, requiere de desintoxicación, requiere de cuidados que lo fortalezcan, que fortalezcas los músculos. Inclusive el mismo ejercicio físico te garantiza que tu cerebro va a estar más tiempo más lúcido, más sano, vas a tener, digamos, la capacidad de solucionar problemas, de analizar, ¿cómo dicen? De aprender nuevas cosas, en fin, o sea, vas a ayudarte a ser más inteligente gracias al ejercicio físico. Con esto te digo, bueno, haz unas caminatas, practica yoga y no te olvides de un buen descanso. El buen descanso es súper importante. ¿Y a qué me refiero con el buen descanso? Bueno, poder dormir mínimo 6 horas. Lo ideal es 7, 8 horas. Pero es cierto que en esta etapa de nuestra vida, sí, en el climaterio y especialmente cuando estamos pues en la menopausia, el insomnio es uno de los problemas más recurrentes. Sin embargo, cuando uno comienza a hacer ejercicio, uno ayuda al cuerpo a regresar o a retomar ese famoso ciclo circadiano y volvemos a tener un sueño un poco más reparador. Volvemos a tener más calidad de sueño. También los suplementos nos ayudan muchísimo a poder tener ese tipo de mejoría en el descanso. Ahora, esto que te voy a compartir acá, ¿sí? Son frases, así se llaman, frases que abren puentes de comunicación. Por ejemplo, como mamá sabemos que hay ciertos temas o que hay ciertas situaciones que seguro generan conflicto, ¿no? Entonces, ¿por qué no agregar esta frase para evitar que se detone el conflicto? Por ejemplo, ¿no? Quiero entender cómo te sientes. ¿Me ayudas a comprender otro más? Mira, no estoy aquí para regañarte. Estoy aquí para escuchar. Otra frase más. Sé que estás pasando por muchas cosas. Yo también. ¿Hablamos? Otra frase también es bien bonita. Me importa mucho lo que piensas, incluso si no estoy de acuerdo. Una más. No quiero pelear contigo. Quiero encontrar una forma de hablar mejor. Otra frase más. Veo que estás molesto. Y está bien sentir eso. Lo siento si te hablé mal. Fue desde mi cansancio, no desde mi amor. Bien, llegamos a la etapa de las conclusiones. Espero que este tema, este curso taller, te permita o te invite a reflexionar, a tomar acción, a darte cuenta que los conflictos se pueden evitar cuando entendemos las causas, cuando comprendemos pues en qué etapa de tu vida estás pasando y todo lo que está sucediendo adentro de ti, de la misma forma en que pues tu hijo está viviendo y está pasando por esas situaciones que él tampoco puede controlar. En la medida en la que nosotros podemos comprender lo que está sucediendo, podemos reducir muchísimo el conflicto, el estrés, los gritos y mejorar la relación con nuestros hijos y con nuestro entorno. La empatía comienza contigo, pero tú tienes que
demostrarte a ti lo mucho que te quieres, demostrarte a ti lo mucho que vales, demostrarte a ti lo que eres igualmente importante. Y para eso, bueno, debemos cuidar nuestra salud, nuestra nutrición, nuestro bienestar también mental, para que podamos ofrecer calidad en nuestra relación con nuestros seres queridos. Más allá de decirte cómo controlar a tu hijo adolescente, que eso creo yo que, pues quien lo diga, respetaré su opinión, pero yo no coincido con eso. No podemos, ya sabemos, ya vimos que el adolescente está en plena etapa de efervescencia. No vamos a poder ponerle un control para evitar que reaccione de cierta forma, ¿no? Como mamás tenemos que entender y aprender a disfrutar del proceso. ¿Cómo puedo disfrutar yo de un proceso que me genera conflicto? Bueno, pues primero tengo que atenderme yo, ¿sí? Primero tengo que conocerme yo para poder entonces decir, ok, entonces esto que es ajeno a mí, pero que es parte de mi hijo, pues digo, lo puedo tolerar, ¿no? Lo puedo entender y lo puedo sobrellevar. También es importante tener en cuenta que nuestros hijos adolescentes, aunque nos dicen que no nos quieren ver, que se encierran en el cuarto, que no nos dirigen la palabra durante una semana, casi con su comportamiento nos dicen, quítate de aquí. En el fondo, ¿sí? Quieren tener la seguridad de que está mamá presente, pero sin invadirlos, sin presionarlos. Y es importante que nosotras tengamos o dediquemos un tiempo de calidad para estar con ellos. Sin redes sociales, sin televisión, sin elementos que nos distraigan. El adolescente necesita apoyo emocional, estímulo que promueva su curiosidad positiva y el ejemplo de cómo su mamá resuelve y enfrenta sus propios desafíos. Recuerda que tu bienestar transforma tu hogar. Tú también necesitas que te escuchen. Tu mamá, no importa la edad que tengas, lo que importa es tu autodescubrimiento. Recuerda, seguramente has pasado años cuidando, resolviendo, tratando de mantener la paz para ti, para tu entorno, para tus hijos, para todo mundo. Dice, pero ¿quién te escucha a ti? ¿Quién cuida de tus emociones, de tus miedos, de tu cansancio? Recuerda que tienes una buena alternativa, que es ir a consulta privada, ir a terapia, tener un espacio solo para ti, sin juicio, sin presión, solo escucha, guía y claridad. Tu proceso es único y merece ser acompañado. El conflicto con tu hijo o hija no se resuelve con consejos genéricos. Cada historia tiene raíces profundas, heridas invisibles y posibilidades únicas de transformación. Si sientes que necesitas guía más allá de este taller, estoy aquí para caminar contigo. En la consulta individual trabajamos desde tu historia, tu cuerpo, tu momento. Tu bienestar transforma tu hogar. Cuando una mujer se reconecta con su centro, todo en su entorno empieza a ordenarse. Los gritos bajan, los silencios se llenan de comprensión y la relación con los hijos comienza a sanar. Si estás lista para ir profundo, te ofrezco un espacio íntimo donde podamos mirar lo que te duele, lo que callas y lo que puedes sanar. Escríbeme para reservar tu consulta privada y recuerda, este es tu momento. Puedes seguir en mis redes sociales, en mi canal de YouTube como Menopausia Saludable con Nidia Jerónimo, en mi página de Facebook como Mujeres Saludables y Sin Fatiga, al igual que en mi página o mi canal de Instagram como Mujeres Saludables y Sin Fatiga. A mí me dará muchísimo gusto poder apoyarte, acompañarte en este camino. Sin más por el momento, agradezco tu atención, agradezco tu tiempo y recuerda, si permaneces en el grupo privado, seguirás recibiendo más información y más invitaciones para que participes en otros talleres que próximamente estaré compartiendo. Hasta luego.